Se cae la conexión de la computadora, ya nos conectamos a través del celular, así que por favor vamos a retomar el tema donde se nos cayó la red. Y bueno, le estaba dando la palabra al psicólogo Manuel para que nos explique un poco. Ya hablamos un poco de cifras, ya le estaba diciendo que los jóvenes son los que tienen más riesgo para estas situaciones. Ciertamente. Hablábamos de que en la población juvenil el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte, especialmente entre los 14 y 28 años de edad, lo cual esto lo hace alarmante, por decirlo de una forma. Hay que decir que las estadísticas van a la alza, por lo cual se habla que cada minuto hay una muerte en el mundo por suicidio, de tal forma que es algo alarmante. Pero vamos entonces a construir la idea del suicidio. Creo que muchas personas tienen en principio la idea de que el suicidio en los adolescentes o en las profesiones tiene que ver mucho con poco control de impulsos. Es decir, que una persona que se suicida es una persona que no tuvo cómo canalizar sus impulsos, que es alguien que es muy arrebatado. Pero vamos a ver que antes, y esto es algo novedoso de los últimos años, que las investigaciones apuntan que antes de llegar a un acto suicida, la persona dejó muchos mensajes, dejó muchas alertas, por lo cual nos aleja cada vez más que es algo impulsivo, sino que es algo en ocasiones muy meditado, muy tomado en análisis, porque ¿cuántas veces no hemos visto que de repente estamos en Facebook y empezamos a ver en una persona que publica muchas cosas tristes o muchas cosas con melancolía, o en sus familiares y con sus amistades empieza a hablar de que, oye, y si me muero, ¿qué harías? Oye, y si, pero cuando ya no esté van a ver cómo los clientes o los del local van a ver qué tan valioso era, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, bueno, digo, yo ya leí un tanto de información y todos los que estamos en este medio sabemos que el hecho de estar en un área de la salud nos predispone porque tenemos el acceso a todos, a muchos fármacos que pueden hacer que lleguemos a este punto, ¿no? Y como lo mencioné dentro de las estadísticas, la autointoxicación, no solo con fármacos, por ejemplo, en el caso de campesinos es con plaguicidas, con rodenticidas, por ejemplo, pero bueno, específicamente hablando de gente de nuestra área, estaba yo leyendo que tenía que ver todo este rollo con el burnout, ¿no? Todo lo que es el estrés laboral, por la dinámica de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Hay que decir que de alguna manera el suicidio tiene por lo general como telón de fondo depresión, angustia o estrés. Que en ocasiones cuando no se atiende una persona desde estos padecimientos clínicos puede desencadenar y llegar a un proceso de consumación suicida. Vuelvo, creo que es importante entonces como profesionales, porque esto es cierto, ¿no? Los profesionales del área de la salud son los más propensos en el mundo laboral a caer en un proceso de ideación suicida, lo cual es alarmante, podemos decir, porque son los encargados de administrar la salud, tanto corporal como emocional, en este caso para la salud para los animales. Pero es brindar salud como un profesionista entonces puede caer en depresión, y vemos que sí, hay profesionistas que por lo mismo lo estresante, angustiante que es la profesión, pues caen en angustia, en estrés, en esto que se le ha conocido actualmente como burnout o síndrome del quemado, donde hay una saturación de emociones, de pacientes que a veces no son del todo amables o pacientes difíciles. Clientes, así es, y que no sabemos bien cómo vamos a manejar este aspecto. Fíjate que estaba checando unos datos que mencionaban en este caso que muchos que nos dedicamos al área de la salud no llevan o no quieren llevar esta asistencia médica, o en el caso tuyo psicológica o psicoanálisis,
o no quieren ir a un psiquiatra por todos estos tabús y estigmas más que tabú que rodean al hecho de asistir a un profesional de la salud mental. Porque cómo nos puede percibir el cliente que está solicitando nuestro servicio. Entonces, no vas a decir, bueno, voy a ir con la obstetra que me haga una cirugía, o voy a ir con la veterinaria que atienda a mi perro, pero está más tronada la veterinaria que yo, ¿no? Entonces eso hace que el veterinario o el profesional de la salud no quiera tener este soporte médico o en este caso psicológico. Sí. Eso es algo que poco a poco ese estigma, ese mito va cayendo. Esto hay que decirlo, ¿no? Ya no es lo mismo que se creía hace 20 años, ya hay una apertura más, vamos a decirlo, normalizada, al poder decir, necesito ir con el psicólogo, necesito ir con el psiquiatra, que son como los dos especialistas que ven la afectación emocional de una persona, y que es necesaria, ¿no? Es necesaria. Creo que es mejor asistir con una consulta, una atención, que vivir con depresión, que vivir con angustia, que vivir con burnout, o llegar a un proceso de decir, pues es que yo prefiero estar muerto que estar vivo, ¿no? Creo que es mucho mejor apostar por la salud como la podamos encontrar, si tiene que ser con el psicólogo, con el psiquiatra, a que vivamos con una enfermedad. Creo que es bastante interesante que todo profesional de la salud tenga conciencia de esto, porque humanos somos, y en tanto tenemos emociones, en tanto habrán casos que muevan emociones en nosotros, habrán casos que no, pero entonces hay que ser conscientes de que hay un impacto emocional en la profesión. En los veterinarios hay un impacto emocional después de un día, después de, no sé, de hacer como se dice, dormir a un perrito, o de ver que hay una mala asistencia a una mascota, negligencia, así es, y pues hay frustración, ¿no? Hay enojo, y que esto también hay que ser conscientes de qué hago entonces con mi frustración y con mi enojo, porque si me lo quedo, me voy a enfermar, y podemos llegar a esta depresión, a estas ansiedades, a estas angustias negativas. Pues las trabajo con el psicólogo, con el terapeuta, con el psiquiatra, para que no me dañen, porque una emoción no asumida, no contactada, no reconocida en nuestro cuerpo, nos va a enfermar. Estaba checando en datos de la Organización Mundial de la Salud que dicen que el intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo que hace que, otra vez, o sea, si una persona, nos fuimos 2 minutitos, está fallando la red del celular fatal, me fui 2 minutitos, pero bueno, ya estamos de nuevo con ustedes. Y le estaba yo diciendo al psicólogo que el intento de suicidio no consumado es el factor individual, es el principal factor de riesgo en el individuo. ¿Qué puedes mencionar al respecto? Hay que entender la idea, el intento suicida. Esto es un tema que me gusta que lo señales, porque se habla, es que si se quería realmente matar, lo hubiese hecho. Ajá. Pero como no llegó al acto, entonces es un berrinche, quiere llamar la atención, está chantajeando a su pareja, está chantajeando a sus amigos, y entonces, porque no llegó al acto, ¿no? Esto es realmente un error, porque un intento de suicidio es deliberadamente tomar la acción de acabar con la vida. Ya hubo una planeación previa, ya hubo un deseo de pensar la muerte, ya hubo un deseo de terminar con el sufrimiento, y tomó, no sé, 20 pastillas, pero esas pastillas no lo llevaron a su fin. Esto tiene que ser necesariamente interpretado como una demanda de ayuda, o sea, una petición, un ayúdenme, no la estoy pasando bien, no estoy en esta, no estoy manejando bien mis emociones. Entonces, ¿qué es importante? Todo intento de suicidio tiene que ser canalizado. Es el punto en el que podemos decir, necesitamos detectar y canalizar. Por ello, entonces, un intento de suicidio, si no es consumado, y esto es la estadística que tú planteas, tanto es el deseo de morir, que si no lo logró, lo va a volver a hacer. Pero ¿qué pasa? Que actualmente viene esta idea de que está llamando la atención,
me está chantajeando, me está manipulando, pues entonces me quedo callado, no digo nada, no le presto atención porque sería caer en su juego, por lo tanto va a recaer en el intento de volver a hacerlo. Mira, aquí hay una persona, te voy a leer lo que dice, Sí. es una doctora ya en ejercicio, joven, muy joven. Dice, yo creo que también tiene mucho que ver con los problemas psicológicos que algunos padecen y otras personas aún piensan que no son reales, que no existen. Piensan que la gente de este tipo es débil, que no son aptos o son un tabú. Agregado a esto, el ambiente laboral no es sano. Esto es una realidad, ¿eh? Nuestro ambiente laboral en general creo que tenemos uno de los peores ambientes laborales que hay. El ambiente laboral no es sano, más las presiones sociales y profesionales pueden ocurrir estos casos. En mi caso sufro trastorno de ansiedad, depresión crónica, trastorno obsesivo compulsivo y concurrentes ataques de pánico desde la infancia y acudo a terapias psicológicas, tratamientos, etc. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor creen que solo es cuestión de querer salir adelante y creo que esto es un clásico, ¿eh? Todo el mundo te ve todo amolado y es tranquilo, tú puedes, cuando a lo mejor no es la mejor forma, ¿verdad? Pero no, va más allá y se necesitan múltiples terapias, fármacos, etc. Creo que hay que romper también con los estigmas hacia este tipo de situaciones, es lo que básicamente dice esta doctora. Sí, creo que tiene muchísima razón, en el sentido de que hay un estigma en relación a la enfermedad mental que es que, ¿qué te pasa? ¿No? Es cuestión de echarle ganas, es cuestión de tener fuerza de voluntad, pero no, la enfermedad mental hay que, como bien ella empieza este comentario, es real. La enfermedad mental se sufre, hay muchísimas investigaciones sobre depresión, angustia, estrés, ansiedad, que son importantes, que las podamos comprender, que las podamos avalar y que es necesario entender también que no es una condición de vida, es decir, tengo depresión, voy a tener que vivir con ella los años que me queden. No, la depresión y muchas de las enfermedades mentales tienen un proceso de cura, puede un sujeto salir de esto, ¿no? Una depresión puede curarse, padecimientos, una ideación suicida abordada de una forma adecuada, puede el sujeto abandonar la idea de querer morir, porque es importante decirlo también, que no es un querer morir por per se, es decir, nada más porque se me antojó, no, sino en el trasfondo de un proceso de ideación suicida hay mucho dolor, pero no dolor físico, sino un dolor emocional, que puede venir por muchos caminos, porque no logro lo que yo quiero, porque no me aman, porque no estoy cumpliendo la expectativa familiar, porque la familia está muy desintegrada, puede ser por muchísimos factores, porque me han engañado, porque me han traicionado, puede ser muchísimos factores, pero esto habla de un dolor emocional muy fuerte, que el sujeto, la persona, no logra saber cómo manejarlo, pero llega a un punto de decir, ya no quiero sentir más dolor, y la única solución que ve desde su visión de túnel que se habla en los pacientes con estos problemas, pues la visión es encerrada, ¿no? Solo hay una. Fíjate que nosotros, aquí en esta área, yo conozco muchos colegas y tengo amigos también que se dedican a trabajar con animales de rescate. Y esta es una situación de una carga emocional tremenda, porque de por sí nuestra carrera como tal, a diferencia de la medicina en personas, no está tan bien remunerada. Ese es el punto número uno. No está tan bien remunerada y entonces de repente hay cierta presión social para que tengas que hacer labor social allá afuera, donde prácticamente tú terminas pagando por eso, económicamente hablando. Y si a eso le sumas todos los casos de animales que te llegan en condiciones deplorables, hay un caso muy sonado de una chica asiática, no recuerdo si fue en Corea, creo que sí, trabajaba en un shelter, en un refugio, y tuvo que sacrificar a miles de animales. Y un día de estos ella hizo una nota y dijo, ay, nos vemos, mundo cruel, yo me voy, yo no puedo más con esto. Y mucha gente se burló de ella y decía, pues es lo mismo que trabajas en un rastro, para animales de alimentación, pero no es lo mismo por el vínculo que se hace en este caso con los animales de compañía. Sí, ciertamente. Y sí, es el aspecto de poder pensar. Actualmente vivimos en
una sociedad que, hay que decirlo, que ha brindado mucha emoción actualmente a las mascotas, ¿no? Esto es algo bastante interesante y no es lo mismo en un referente sociocultural, no es lo mismo un animal de ganado, por decirlo así, que no hay un vínculo tan cercano como una mascota, como un perro, ¿no? Claro. Esto es importante decirlo también. Hay un gran desestructuración en relación a la manera como vamos ejerciendo nuestros afectos y que este caso que tú planteas o esta nota que tú comentas habla precisamente de esa carga emocional no manejada, ¿no? De esa, vamos a decirlo, crueldad en el mundo laboral, esas angustias que se dan, ese no sentirse recuperado. O sea, en teoría estamos preparados para aplicar la eutanasia a un animal. En teoría estamos preparados para eso, porque nosotros, a diferencia de la medicina humana, tenemos en nuestras manos el poder dar muerte asistida, que esto mucha gente con cáncer terminal ya quisiera la posibilidad. Sin embargo, cuando no te quedan como claras las cosas que te tocan ejercer, no fueron miles de animales, ya me pasaron el dato, fue una chica en Taiwán y fueron 700 perros. O sea, 700 perros no son como que caramelos, ¿me explico? Pero no solo eso, también sé de relaciones laborales súper tóxicas de los dueños de veterinarias con sus colaboradores, donde, híjole, o sea, hay gente que nomás no se sale a trabajar porque no hay otra forma. Te digo que nuestro trabajo aquí en el país es bien complicado. Conozco compañeros, amigos que se cortan. Yo lo veo como una manera igual de decir, hey, help, porque estoy mal, que se cortan o que tienen problemas de alcoholismo o drogas. Sí, fíjate que es interesante esto que mencionas, porque el terreno laboral tiene sus síntomas y tiene sus malestares, y esto que le llamamos el cutting tiene que ver con precisamente lo que estamos hablando, es decir, cuando no se maneja la emoción, cuando no se habla, cuando no se puede reconocer y hay un dolor emocional, el sujeto que practica cutting hace una metáfora, por decirlo de una forma: me corto porque prefiero que me duela el cuerpo a que me duela el alma, a que me duela las emociones. De manera que así, al cortarme, puedo decir, me duele esta herida. Y no mi ser completo. Así es como centrar, mi dolor viene de esta herida que me acabo de hacer, ¿no? Y me nubla, por decirlo así, mi emoción emocional, es decir, mi emoción interna, mejor dicho, y me quita de la idea de que mi vida ahorita no está siendo, desde la idea del paciente, del sujeto, no está siendo productiva, me están usando, me están utilizando, no me están valorando, no me están reconociendo. Fíjate que no solo tenemos ese rollo en el área laboral, en general, digo, no me estoy haciendo la víctima, porque el live pasado me dijeron que me hacía la víctima, pero fíjate que en el área académica también uno la pasa mal. Yo te puedo decir que en el doctorado, me tuve que agarrar del pelo con 2 o 3 y era un bullying tremendo. Y entonces contestas y te dicen que eres problemática, pero entonces ya no sabes qué hacer porque sabes que estás en un lugar donde hay gente que pues está en un nivel más alto que tú y de cierta manera también los admiras. Pero bueno, o sea, se da mucho esto. Esto es hablando del área académica. Regresando al área laboral, tenemos la parte de estos clientes que te hacen creer que no vales nada o que te dan puras cuestiones negativas referente a tu trabajo, o las agresiones incluso entre tus mismos compañeros de gremio, o sea, donde no te bajan de pendejo, donde no la sabes armar. O sea, sé de un tipo que dice que él prefiere mandar a todos sus animales a otro estado, menos a Campeche, porque los que estamos aquí no damos el ancho. O sea, ¿cuál es la necesidad de algo así? O sea, a ver, explícame. Okay. Pues has tocado varios puntos, ¿no? Pero básicamente la idea central yo podría plantear es: hay que hablar que no podemos ser conscientes del todo de la emoción que tiene pues, el animal, pero sí podemos ser conscientes
de la emoción que trae el paciente o el cliente, ¿no? Que trae a su perrito, su gatito o cualquier especie, ¿no? Es decir, muchas ocasiones es más fácil proyectar el enojo hacia el profesional que asumirlo. Ya. Es más fácil decir lo malatendieron a decir lo descuidé. Es más fácil decir no fue atendido adecuadamente, hay negligencia, lo dejaron morir, no le daban de comer, le pegaban, lo malatendieron, que decir creo que debí prestarle más atención, ¿no? Porque vuelvo, si ese caso desembocó a la muerte de la mascota, pues es más difícil para mi familiar decir fue mi culpa. No sé si me expliqué. Claro. Entonces es mejor decir es culpa del veterinario, ¿no? Pero ¿qué pasa si el veterinario se queda con esa identidad? Porque aquí vendríamos que psicológicamente vamos a tomar nuestra identidad, la idea de nosotros, desde la otra persona, desde los otros. Por eso cuando uno le dice, ay, qué inteligente eres, pues uno se toma esa identidad. Pero ¿qué pasa cuando esa identidad que me están brindando no es del todo adecuada, justa y pues no va conmigo? Pues eso también es lo importante. Yo podría decir, ay, pues mentarle, no sé, la madre hacia adentro al cliente porque por respuesta emocional, respuesta de enojo, y hacer como que no pasó nada, pero hay que ser conscientes que sí pasa. ¿Y qué pasa si me toca en una semana, no sé, 5 clientes con ese estilo de personalidad, que no asumen su responsabilidad, que no son todos, pero hay personalidades que van a proyectar siempre la culpa, ¿no? Claro. Lo mismo sucedería en ese sentido. ¿Qué pasa? Pues hay que trabajar esa emoción, hay que trabajar esas situaciones que van pasando durante el trabajo, ¿no? Alguien mencionaba ahorita aquí entre los comentarios, ya subieron mucho, que a ella su psicóloga le recomendó cuando menos ir cada 3 meses, si no estoy mal, eso fue lo que leí. Cada 3 meses le recomendaba asistir al psicólogo. No sé si se refiere como manera preventiva o se refiere a una situación de carácter correctivo. Ok, no, yo pensaría de manera preventiva. De manera preventiva, como para monitorear cómo están las emociones, para monitorear si hay alguna afectación en alguna esfera del ser humano. Yo creería claramente que es de manera preventiva, porque de manera psicoterapéutica, por decirlo así, hay que decir que el tratamiento psicológico va desde sesiones a 1 o 2 veces por semana, para que pueda haber un efecto, ¿no? Tratar a una persona psicoterapéuticamente una vez cada 3 meses no tiene ni un efecto, ¿no? Salvo que sea para monitorear. En este caso, tú como especialista de esta área, ¿cuáles son, seas veterinario, agricultor, bailarina exótica, lo que sea, cualquiera que sea tu profesión o oficio, cuál sería tú como que los focos rojos para que uno sepa identificar y decir, ay güey, espérame, esto no está bien? Porque mucha gente que tiene ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y ha querido matarse o suicidarse, empezó con insomnio. Así es. ¿No? Con insomnio. Entonces, ¿cuáles serían así como los focos rojos que tú le dirías en este caso a la gente, mi gremio y a los que nos están viendo, como para poder identificar? Okay. Hay que partir que la enfermedad dental es como una bolita de nieve, que si no la detenemos cuando es chiquita, va a avanzar y como bola de nieve va a ir creciendo, a tener un tamaño cada vez más difícil de controlar, ¿no? De manera que sí hay ciertas señales que son importantes poder plantear, que nos tienen que hacer pensar, nos tienen que hacer parar y decir cómo estoy viviendo mi vida y qué efectos está teniendo la misma, ¿no? Lo primero, y por ahí Sigmund Freud hablaba en la complejidad que podemos pensar a Sigmund Freud, porque hizo una teoría bastante compleja. Le preguntaron en una ocasión, ¿quién es una persona sana?
Y él contesta de una forma muy sencilla, es aquella persona que ama y que trabaja. Podemos pensar es muy sencillo, pero para amar se necesita mucha responsabilidad, mucha disciplina, mucha tolerancia, mucho poder comprender cómo es el otro distinto a mí. Para trabajar también uno requiere compromiso, trabajo, de manera que si uno ama bien, no en relaciones tóxicas como las de ahora, ¿no? Claro. Y si uno trabaja desde la responsabilidad, desde el esfuerzo y desde la voluntad, pues a las cosas van a ir bien de alguna forma, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, bueno, empieza a haber irritabilidad? Esto es un gran signo y síntoma que tenemos que tomar en cuenta, la irritabilidad. Todo me empieza a enojar. Sí, a mí todo me enoja. Y decimos que me agarraron en mi cuarto de hora, pero resulta que el cuarto de hora es todo el día, ¿no? Sí, no, mi cuarto de hora es de 24 horas. Así es, ¿no? O sea, hay irritabilidad. La irritabilidad y la emoción de enojo es totalmente sana cuando la sabemos manejar, ¿no? Habrá momentos donde sea totalmente adaptado que surja una emoción de enojo y habrá momentos en los que sí estaríamos hablando de una irritabilidad, ¿no? Puede haber mucho dolor físico que no esté asociado a un tema de enfermedad física, es decir, no a una diabetes, a un colesterol alto, sino que empiezan a haber dolores de cabeza constantemente. Por tensión. Empieza a haber problemas de estómago constantemente y vuelvo que no están asociados a enfermedades físicas. Okay. Llegamos también al punto de dejar y de disfrutar las actividades que hacemos. Cuando ya no disfrutamos ni ir a trabajar, ni tomar la bebida que más nos gustaba, ni comer lo que más nos gustaba, ni hacer, no sé, el hobby que más nos apasionaba, cuando ya dejamos de disfrutar estas actividades placenteras, ahí es un gran foco rojo también, ¿no? Cuando de repente es que, ¿por qué ya no vas a tu, no sé, clase de béisbol, de salsa que te encantaba? Es que ya no tengo ganas, es que ya no me gusta, es que ya no es para mí. Pues de ahí son puntos, son focos rojos que son importantes tomar en cuenta. Otro gran aspecto es que para el suicidio, como les decía, hay una correlación muy importante con la depresión, de manera que el sujeto suicida tiene una depresión de fondo, y esto tiene que ver con un aislamiento. La depresión hay que entenderla como un retraimiento del sujeto hacia sí mismo. Le deja de interesar los amigos, le deja de interesar el trabajo, le deja de interesar, no sé, las cuestiones académicas, y solamente está como muy volteado hacia sí mismo, ¿no? Hacia su malestar, a sus dolencias, a sus emociones, ¿no? Que particularmente la emoción de la depresión es la tristeza. Y ¿qué pasa? La depresión también tiene signos y síntomas muy marcados, que es el aislamiento, el retraimiento, la melancolía, que en ocasiones esto se va a plasmar en comentarios. Por eso decía que el sujeto suicida no es una persona que tome la decisión de un día para otro, ¿no? Porque va a hablar constantemente de la muerte, va a hablar de ¿y qué pasa si yo me muero? ¿Y qué pasa? ¿Qué harán los demás? ¿Y qué harán cuando, como decía, cuando yo me muera me van a valorar lo importante que era en mi empresa, ¿no? Lo importante que era para los clientes? Entonces empieza a hablar de estos aspectos. Actualmente tenemos una gran herramienta que son redes sociales, que son la ventana al alma actualmente, podríamos decir. Y de repente vemos a la persona postear muchas cosas negativas, ¿no? Y eso es una señal también importante para poder decir, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? Posteriormente el sujeto en esa misma ideación suicida empieza a despedirse y vuelvo literalmente a despedirse, empieza a veces a delegar cosas, ¿sabes? No sé, este cliente se me hace que tú la próxima vez lo vas a atender, o te lo voy a ceder, aquí está su expediente porque quiero que tú ya lo sigas viendo. Quizá no va a develar completamente qué es lo que estoy pensando, pero empieza a delegar sus funciones, ¿no? En el caso de los veterinarios empieza quizá a decir, pues mira, aquí está el expediente de tal, aquí están las cosas,
sabes, en esta gaveta están tales medicamentos, empieza como a... Sí, dar señales de... Exacto, y uno podría decir, como, ¿por qué? despedida. Si tú lo vas a seguir atendiendo, y son cosas que son, vuelvo, importantes poder tomar en consideración. Posteriormente podrían entrar las ideas, los intentos suicidas, que son conductas que tienen la intención de terminar con la vida, pero que no llegan a su propósito. No porque el paciente o el sujeto no quiera, sino por las circunstancias, porque lo descubrieron antes, porque las pastillas no se habían caducado y perdieron su efecto, o por X o por Y motivo, pero hubo una intención clara de terminar con la vida, pero no se concretó, ¿no? Bueno, y bueno, yo sé que tienes un súper compromiso. Nada más para cerrar contigo, digo, yo me quedo con ustedes en el live. Me gustaría, ya nos dijiste cuáles eran como los focos rojos, ¿cuáles consideras tú? Porque me queda claro que alguien que está pasando por esto no va a ir por pie propio a pedir ayuda. ¿Cuáles son como las palabras claves o las acciones claves que tendríamos que hacer para poder ayudar a alguien que esté en una situación de estas? En principio, como lo hemos dicho, no hacer de menos su dolor. Cuando uno le dice, es que fulanita ha pasado por peores cosas que tú y fulanita no se ha intentado suicidar, pues estamos totalmente desautorizando o no reconociendo el dolor emocional que la persona tiene, ¿no? Cuando uno dice, es que es cuestión de que tú tengas la voluntad, pues esto también daña, porque uno diría, ¿y yo por qué no la siento? O sea, vine mal, vine fallado, porque yo no tengo esa voluntad que todo el mundo me dice, ¿no? Entonces son cosas que es importante no hacer, ¿no? No de disminuir o despreciar el dolor emocional diciendo es que otra persona pudo, porque tú no. No decir es que es cuestión de voluntad, porque entonces vuelve a haber ese detrimento de decir, pues entonces ¿qué pasa conmigo? Porque yo no puedo, ¿no? ¿Qué es lo que entonces hacer? Es reconocer el sufrimiento, decir, entiendo que te duela mucho por lo que estás pasando, pero no es algo que tengas que dolerte toda la vida. Puedes, a través de la asesoría de un profesional, de un psicólogo, un psiquiatra, salir de este momento en el que estás atravesando. Sé que actualmente ves solamente una solución, pero si me das la oportunidad de ayudarte, de poder buscar todos los recursos para poder ayudarte, verás que hay otras alternativas, ¿no? Es decir, reconocer su sufrimiento, reconocer que nos preocupa, que nos angustia, que le queremos, porque en ocasiones basta con que una persona brinde un apoyo para detener todo un proceso de ideación suicida, ¿no? Es importante, vuelvo, estar dispuestos a entender cuáles son los signos y señales de un proceso de ideación suicida para poder hacerlo cuando lo detectemos. En Secretaría de Salud hay psicólogos. De hecho hay una línea de prevención, hay una línea de prevención al suicidio que te invita a marcar si te sientes solo en caso de que no tengas un apoyo y así. O sea, ellos te dicen márcanos, ¿no? Y nosotros te damos la asistencia. Ciertamente. Muy bien. Ya tenemos como muchas formas de cómo ayudarnos. Yo me quedo con ustedes en el live, pero le estoy respetando el tiempo a mi invitadazo porque es un rockstar y tiene muchas cosas que hacer. Así que él ya se despide. Si tienen dudas, dudas muy específicas que sean de su área, me las pueden escribir o me las mandan inbox. Yo se las mando a él y él creo que puede sacarlos de muchas dudas. Sí, claro, y yo con gusto. Dejen igual y estaré revisando los comentarios de acá y estaré contestando igual aquí en el mismo live. Si hay alguna duda, algún comentario, algo que pueda aportar. Pues te agradezco muchas gracias a ti, Gloria. Es un tema bastante interesante y que esperemos que sirva para tomar conciencia de lo que es este problema, que es el suicidio, ¿no? Muy bien, estamos pendientes, cuídate. Gracias. A donde vayas, diviértete, no sé a dónde vas.
Pero bueno, yo me quedo con ustedes en el live y dicen por ahí que no se escucha muy bien, así que ya no sé a quién creerle. Mi ponente ya se va. Ahorita voy mi compañero ya se va, voy a leer los comentarios y digo, en lo que yo puedo contestar respecto a esto, yo creo que de muchas cosas que él comentó en este momento, me puedo encasillar en muchas, pero creo que hay un comentario que me gustó mucho y que es súper importante y que dio pie a como que se pudiera desarrollar este live, y es a Karina, que está por acá. Es un comentario muy interesante y que hablaba de no estigmatizar a una persona que se siente de alguna manera, no decirle todo va a mejorar como tal, o por qué no puedes hacer esto si solo está en ti. Lo que comentaba el psicólogo es muy importante, se los digo como alguien que tiene un familiar con un padecimiento depresivo. No les sirve de nada que le digas vas a salir adelante, vas a estar bien, tú puedes hacerlo, porque en su cabeza, como bien dice él, ellos empiezan a maquilar esta parte de ¿en qué la estoy regando? ¿O por qué yo estoy así? Si yo soy una buena persona, me levantaba temprano, era un buen trabajador, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y bueno, no estuvimos hablando un tanto de las funciones químicas cerebrales, porque este es un tema, bueno, que ya en este caso no es del psicólogo, del psicoanalista, para un tema ya muy específico, para hablar a nivel cerebral de neurotransmisores, necesitaríamos a un psiquiatra. Si ustedes lo piden dentro de las sugerencias, podemos traer a un psiquiatra para que sigamos platicando sobre este tema. Quiero comentarles que en el caso bueno, el tema de hoy es suicidio, pero las pautas o las situaciones mentales que te llevan a cometer esto empiezan, como él mencionaba, con depresión. Y bueno, él fue mencionando varios puntos de cómo llega uno a depresión. Generalmente es ansiedad y depresión la que se juntan para que empieces a tener este tipo de problemas, colega. Y él hablaba aquí de la importancia de saber manejar tus emociones. Yo muchas veces le digo inteligencia emocional. Yo al menos les puedo platicar que mi carácter es explosivo, entonces me enojo con facilidad, o con facilidad puedo llegar a perder el control. Y bueno, trabajo sobre eso para no estarme enojando cada rato. Por eso hacía el chiste con él de, bueno, yo estoy enojada 24 horas al día. Esta chica esta doctora mencionaba que en el caso de ella son situaciones que uno viene arrastrando de infancia. Y tu colega en general, o tú dueño, propietario, responsable de algún animal que nos estás escuchando, cada quien sabe qué trae encima, cada quien sabe qué situaciones vivió en el pasado, ya sea en la infancia o en la adolescencia, y aquí lo importante es que tú aprendas a identificar esos focos rojos. Y si tú sabes que pasaste, por ahí Lucas mencionaba algo sobre de estrés postraumático. Si tú pasaste una situación de carácter importante en tus años donde tu personalidad, donde tú te empiezas ya a formar como una persona adulta, donde ya se empieza a hacer tu carácter, toda tu personalidad, tú tuviste detalles por ahí, tú sabes esa parte y sabes hasta dónde sí o hasta dónde no requerirías de un apoyo. Es común, por ejemplo, en personas que vienen de familias disfuncionales. Yo, por ejemplo, viví el divorcio de mis papás cuando yo tenía 9 años y me quedé viviendo un tiempo sola con mi papá, y de ahí estuve viviendo con algunos otros familiares. Entonces vivía con unas personas y con otras no. Estudié en diferentes países de la República. Empecé a vivir sola muy joven. Yo tenía 15 años y ya vivía sola. Entonces hay muchas cosas que tú puedes tratar de identificar qué tan bien o qué tan mal te hicieron, a fin de identificar focos rojos que te hayan estado llevando a la situación o a la condición de salud que tengas. A mí lo que me parece preocupante, y creo que es una situación que tenemos que respetar todos, es que todos los anestésicos y todos los dulces que manejamos de carácter controlado deben estar bajo
bajo resguardo, eso dice en la reglamentación de salud. Y no solo por eso, sino porque no solo el veterinario, cualquier persona puede venir y hacer uso de estos productos. Pero bueno, me voy a dar a la tarea de leer algunos comentarios porque dije países de la República. A ver, aquí me pasaron, dijiste países de la República, estados de la República, dije. Bueno, viví en diferentes estados de la República. No, en serio dije países. Bueno, me voy a dar a la tarea de leer algunos. Mira, mientras no digas Surimi, todo está bien. Me voy a poner a leer algunos comentarios. Se nos fue la transmisión muy al principio. A ver, aquí hay varios comentarios. Dice Jarciel Bet, dice muchas gracias, ya está mejor el audio. Los veo muy lentos, chicos, escriban bien, por favor. Dice Karina Araceli que sí se escucha bien, que puede ser posible que sea tu celular, Jarciel. Así que tíralo a la basura de una vez. Préstame tu celular. Vamos a checar aquí, tú quédate en tu computadora. Saludos a Maite Solís, a Rosibel de Honduras, a Rubén Sánchez desde El Salvador, que hizo una pregunta referente a su perro o algo y, o sea, el tema de hoy no es ese, así que por favor sean conscientes. Me dice Ernesto que estoy nerviosa. Yo creo que tengo más hambre que nervios, porque comí poco al mediodía y sí ando media hambrienta. Saludos desde Monterrey, dice Perla López. Saludos desde Silao, Guanajuato. Saludos hasta Silao. Y me dice Lulucas que sí dije países. Chin. Bueno, países no eran países, eran estados. Viví en diferentes estados de la República. Es que a veces hablo muy rápido, entonces trabaja más rápido mi boca que mi cerebro y entonces choqué. Decía Lulucas hace un rato que no sabía qué era el desorden de estrés postraumático hasta que escuchó algún programa, lo escuchó en algún programa y que eso te puede llevar al suicidio. En su experiencia, mantener una terapia es lo mejor que le ha pasado. Recuerda que en algún momento no podía ni hablar, ella es una colega, e incluso problemas psicológicos con una visita al terapeuta se solucionan. Nosotros no podemos curar con el cáncer, o sea, ella menciona que hay que ir a asistencia. Si les soy honesta, yo también he asistido, porque no tengo mis detalles, ¿verdad? Soy como algo chino, tengo mis fallas. Y sí, efectivamente, el llevar soporte te ayuda a sobrellevar o te ayuda a poder tener en calma tu mente y poder pensar. A ver, alguien me pone, el MBZJJ me pone saludos desde Toluca. Déjame ver los más nuevos, más recientes. MBZJJ me dice saludos desde Toluca. Estaría interesante un live referente a la tanatología desde la perspectiva veterinaria. Respecto al tema de hoy, pienso que debemos buscar ayuda profesional y cuando nos toque poder ayudar a algún colega, hacerle saber que le creemos y lo queremos, no victimizarlos ni minimizarlos. En resumen, eso era lo que decía el especialista. Fíjate que cuando estaba pensando en este tema, precisamente Manuel debe llevar algunos casos o algunas personas para dar soporte en decesos, o sea, que haga trabajo en tanatología, pero hay gente muy especializada que se dedica a esto, que estaría súper, porque nos daría como que mucha más información de cómo lo podemos manejar con nosotros, con nuestros familiares, incluso con la gente que requiere luego de nuestros servicios, porque ya ven que nos toca hacerla hasta de tanatólogo cuando los pacientes pues fallecen. Carla Pereira, saludos desde Argentina, saludos hasta Argentina, Carla. Dice Tomás que es importante reconocer las señales que puedan identificar esta situación para poder apoyar al colega que lo necesiten. Miren, hay algo que sí yo les quiero comentar desde mi experiencia con el familiar. Es bien complicado saber cómo ayudar porque de repente puede
puede variar un tanto la conducta que ya no sabes qué es lo que quiere la persona. Aquí, en el caso de lo que comentaba Manuel, tenía que ver con el poder identificar los focos rojos en uno o incluso en colegas o en amigos o en personas que no aunque no estén en el área, ¿no? Que tengan estos focos rojos y que todavía no estén en la problemática. O sea, a mí me tocó vivir esto con una persona ya en crisis, o sea, crisis total, así de psiquiatra, vámonos, vas para adentro y al área de urgencias psiquiátricas, donde casi la camisa de fuerza no es no es una mentira del todo. Entonces, ver que contengan a una persona en una crisis mental es realmente uno de los escenarios que no se le desea a nadie. No solo el verlo a uno, sino el ver cómo la persona se va desgastando y se va consumiendo todos los días mentalmente. O sea, o ver cómo la persona te dice, es que ya no puedo más, quiero que mi cabeza se apague, quiero que mi cabeza me deje de hablar, quiero que mi cabeza deje de pensar. Me da miedo lo que mi cabeza me está diciendo. Entonces, vivir eso, híjole, está súper fuerte. A ver, veamos aquí más comentarios. Afirmativo el aislamiento. Yo ya ni quería que la gente supiera a qué me dedicaba. Sí, yo esto lo vi desde la carrera. Tengo conocidos que cuando estábamos en la carrera se cortaban, y tengo conocidos también que decían, ya no quiero estar aquí. O sea, yo podría terminar la carrera yo solo, sin estar en equipo, sin estar con nadie, no quiero estar con la gente, no quiero estar rodeado de la gente. Que eso no tienes que estar en veterinaria para vivirlo, O sea, con este familiar era similar. No podía estar en espacios públicos con gente o en reuniones familiares porque inmediatamente pasaba a estatus de ira. Es lo que les digo, o sea, de repente, híjole, o sea, yo no les estoy hablando de un familiar solo con problemas de depresión, ansiedad, sino con esta parte de pensamiento suicida que llega a abordar a la persona. No hace el intento, pero los pensamientos lo abordan, y obviamente eso hace que la persona se sacuda, ¿no? Dice, saludos desde la comarca lagunera, Dr. Fer, saludos amigazo. Dice Tania, el tema de los clientes problemáticos, uno tras otro, definitivamente es el camino a la depresión. Sí, híjole, a veces sí nos toca gente que sí está bien zafada y nos vienen aquí a dejar toda su mala vibra. Una vez nos tocó una cliente que entró y empezó a decir que, ¿te acuerdas de aquella señora que decía que el diablo estaba en la sala de espera? Y dije, la madre, esta señora tiene esquizofrenia o así, ahorita nos va a ultimar a todos. Pero estaba desvariando la señora. No tiene que ver con el tema, pero solo como anécdota, ese día a dos de hacerme pipí del miedo. Lo que mencionaba Laura, que es su psicóloga, cada 3 meses asistir al psicólogo de forma preventiva para aquellos que ya hayan detectado aquí me di a la tarea de apuntarlo y lo hice con un marcatexto, aunque no se entienda mucho. Los puntos que él mencionaba era irritabilidad, dolor físico que tiene que ver con migrañas, dolor en la parte del cuello, todo esto es tensional, es de tensión, el apretar la mandíbula, el no disfrutar las actividades cotidianas. Todo eso te puede llevar a depresión, ansiedad, y eso te puede llevar al siguiente nivel. Dice Marcos Pérez Bravo, saludos desde Querétaro, difícil tema. No lo apoyo, pero se debe tener valor para tomar esa decisión. Híjole, yo creo que una persona que llega al punto de decidir terminar con su vida, lejos de tener valor, lo que tiene es miedo de enfrentar lo que está viviendo en ese momento, su mente y todo lo que su cabeza le dicta, ¿no? No creo que sea cuestión de valor, es una situación donde la persona ya no puede más con los problemas que tiene encima. Dice Carla Pereira, perdón, me voy a voltear por acá. Carla Pereira, interesante tema, muy claro, gracias por todas las herramientas. Por desgracia me tocó de cerca el suicidio de 2 colegas.
una muerte muy triste para los que quedan. Abrazos. Qué lamentable lo que pasó con estos colegas, Carla. Es un tema complicado, sí, y yo creo que el estigma que hay detrás, que si bien menciona el experto que ya es un tema que ya lo toman como más cotidiano las personas, aún así no deja de ser un tema pues que pega o que cuesta trabajo, sobre todo por el ser señalados. Me tocó estar en el hospital psiquiátrico con este familiar y me tocó ver un niño de, no sé, 12 años, 11 años, un niño suicida, el niño lleno de marcas, la mamá así en los huesos, esquelética, del estrés que vivía con su hijo. Entonces, creo que es un tema que no se debe minimizar, no debe ser objeto de burla, no debe tampoco avergonzarnos si en algún punto nos sentimos mal y necesitamos ayuda. Dice Laura Rodríguez Caicedo, dice, de acuerdo, la inteligencia emocional es algo que la sociedad da por hecho que aprendemos a ciegas, cuando la realidad es que, dice, cuando la realidad es que es un trabajo muy largo y difícil para el que necesitamos ayuda de un psicólogo. Parte del tratamiento aparte es buscar ayuda de un profesional, una red de apoyo, y aunque existen muchos como AA, no existe ninguno de un tipo de veterinarios frustrados con los propietarios o algo así, jaja, saludos desde Colombia. Sí, pero fíjate que esto que acabas de mencionar es interesante. Mencionabas, Laura, así como los AA, fíjate cómo es el estigma y el tabú que hay. Pero, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, tú puedes ir a Alcohólicos Anónimos sin ser alcohólico y te van a dar soporte, porque dentro de estos grupos de alcohólicos hay gente que maneja a personas con neurosis, o sea, neuróticos anónimos. Hay gente que trabaja a personas con problemas de ira, que están dentro del grupo de neuróticos. Entonces, no solo las personas que consumen drogas y alcohol, que ya lo mencionamos con el experto, bueno, yo lo comenté y él asentó con la cabeza de que efectivamente la ansiedad y la depresión te llevan al consumo de sustancias, ¿no? También, y fíjense que se me pasó mencionarlo, pero también todas estas situaciones nos pueden llevar a problemas de trastornos de tipo alimenticio, que eso es súper común en gente que tiene ansiedad y depresión. Dice Acereje, dice Acereje, ay caray, ya me preocupé, ¿será que vaya al psicólogo? Pues mira, aquí ahorita el psicólogo psicoanalista mencionó los focos rojos, ¿no? Entonces, si él hablaba de una normalidad, por ejemplo, en los enojos de un organismo común, que pueden ser en ciertos tiempos, pero si están las 24 horas con sentimientos de enojo, pues ahí sí ya no lo consideraríamos normal. Estuve revisando información y en el caso de los estados con más índices de suicidio en el país está Jalisco, Estado de México y Guanajuato. Son los tres que presentan la tasa más alta de suicidio, y los que menos casos de suicidio tienen al año son Tlaxcala, Baja California Sur y Colima. A ver, dice aquí mi amigazo Fer Morales, dice: lamentablemente el día de hoy el suicidio es una condición con la que se vive a diario y muchos factores nos abordan en esta carrera. Tenemos que buscar ayuda profesional para tener soporte mental y llevar una vida encaminada al bienestar. Yo creo que de repente, no está tan mal tomarse una pastilla de valemadrina. O sea, y eso lo dice a alguien que le cuesta mucho trabajo delegar, que le cuesta mucho trabajo dejar como que las cosas a un lado.
Pero, por ejemplo, hay gente a la que le pegan mucho los comentarios, y eso lo mencionábamos hace un rato también. La parte de, por ejemplo, qué tanto tú absorbes de estos comentarios o qué tanto tú los traes a tu vida. O sea, el cómo manejas esta información. Porque a lo mejor el que está enfrente te puede decir, ¿sabes qué? Hoy te ves media gorda. Entonces ya depende de ti si haces o no caso, ¿no?, a esos comentarios. Y también creo que es importante, y creo que no lo mencionamos, el que debemos aprender a cortar gente tóxica. Muchas veces decimos, ay, es la familia, es la tía, es la abuelita, sí, pero si la tía y la abuelita se la pasan ofendiéndote a la menor provocación, o se la pasan diciéndote cosas que te lastiman, híjole, pues olvídate de la abuela y consíguete otra, ¿no? O sea, realmente la estructura que tenemos de la familia, nosotros en Latinoamérica, hace que seamos muy unidos, pero muchas veces hay relaciones que son totalmente insanas, y él hablaba precisamente de las parejas tóxicas, ¿no? ¿Qué pasó? 9 minutos, ¿qué? Ok, me saluda aquí insumos de ortopedia humano-veterinarias. Interesante tema desde Chile. Saludos hasta Chile, porque ya se habían conectado bastantes muy al inicio, pero bueno, los que están aquí son a los que tienen el real interés. A mí me gustaría saber, a todos los colegas que están conectados, si todos tienen bajo resguardo sus anestésicos, así sin mentir. Empiecen a escribirme, ¿tienen o no bajo resguardo sus anestésicos? Que es un tema que lo mencionamos, el veterinario, y por ahí leí, si ustedes se meten a leer también, el veterinario tiene la facilidad de llegar a culminar con su vida, con su vida, por el acceso que hay sobre todo a barbitúricos. Entonces la pregunta es, si ustedes tienen bajo resguardo, contesten, no sean flojos. O los que son colaboradores de veterinarias, en las veterinarias en las que están, ¿tienen bajo resguardo estos fármacos? Porque el 20% de los suicidios se dan por autointoxicación. Así que hay que tener cuidado. Imagínense que les salga como que el estilista es drogadicto y termine pachequeándose en el área de estética, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me llama la atención el dato de 800,000 personas al año en el mundo. Él mencionaba un rango de edad que es de 15 a 29 años, pero yo leí otro que es de 16 a 64. Un estudio en Estados Unidos que se le hizo a 22,053 personas, el rango de edad de suicidio, este estudio fue hecho de 2012 a 2015, era de 16 a 64 años. Y ya de ahí sacaban las 9 profesiones con mayor índice de suicidios. Si de 15 a 29 años es en México, específicamente este dato es de México. Dice Lucas, rayos, los tengo bajo llaves, pero confío mucho en mis colaboradores. No, solo una persona debe estar como que al cuidado de eso. Y por ejemplo, te puedo comentar que cuando se trabajan con este tipo de fármacos o con insumos que puedan ser de tipo RP, sobre todo, hay que dosificar, o sea, me refiero llevar una bitácora de dosificaciones. Tú sabes que tienes un producto en un bote de 100 mililitros y tuviste 10 cirugías, vamos a suponer que ahorita tuviste a Fifi y a Fifi le administraste 5 mililitros de X fármaco, al día siguiente a Toby le administraste 6 y así, y se hace un corte de producto cada cierto tiempo para que tú veas que ese producto, más que el hecho de que te lo estén robando, es que nadie se lo esté consumiendo. Que bueno, en el caso de un barbitúrico quedaría tumbado como un caballo a medio camino, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de la ketamina, hay que tener mucho cuidado con la ketamina, jóvenes, hay que cuidarla. Dice Jarciel, no, la verdad no tenemos bajo, dice, no, la verdad no la tenemos bajo resguardo. Aquí en Puebla cualquier persona
persona que tenga una credencial y se lleve con el dueño de las veterinarias puede ir a comprar barbitúricos, ketaminas, entre otros. Ese es un tema que ya le compete a las autoridades que nos dan la vigilancia, ¿no? No cualquier persona puede hacerse ni de un biológico ni de un antibiótico, no debería ser, pero en el caso específico de los controlados no es tan sencillo. Sandino de la Selva Guajardo dice: el suicidio es una fenomenología de comportamiento humano muy compleja y paradójica. En el caso de los MBZ, yo tengo detectados 109 factores de riesgo que pueden incidir para que se tome la decisión de quitarse la vida, pero también existe una gran cantidad de factores protectores que pueden empoderizar a los veterinarios. Esto está muy interesante, Sandino. Este dato está súper interesante. No sé si lo hayas publicado, si tengas un artículo al respecto, es un trabajo de tesis o eres un tanatólogo. Ya me pasaron por aquí el dato. Estaría súper interesante que nos conectáramos para hablar de ese tema. Hace un ratito alguien mencionó por ahí a un tanatólogo, que sería ideal. Alexia Bernal dice: en mi caso trabajo para un hospital de enseñanza, manejamos los medicamentos bajo llave. A eso viene mi comentario, Alexia. Cuando estaba trabajando como docente en la universidad, se llevaba una bitácora de control de fármacos, no solo de anestésicos, sino de la mayoría de los fármacos, por la cantidad de gente que puede llegar a rotar en ciertas áreas. Es para tener un control. Dice Carla Pereira: sí tengo resguardados los anestésicos. Justamente la colega que te comenté entraba en el 20% que comentaste de autointoxicación, tristemente. Desde entonces resguardo mis anestésicos. Ah, caray, qué tema tan fuerte. No, es que esa es la mejor práctica. Y la bitácora, no se olviden de la bitácora, que es súper importante para que puedan tener un control. Muchas veces creemos que todos nuestros colaboradores, y no muchas veces creemos, así es, en mi caso yo puedo decirles que así es. Yo confío mucho en mis colaboradores, uno que otro por ahí le ha regado alguna ocasión, pero en general esta confianza sí hay que tenerla, pero al final del día los fármacos controlados tienen que estar donde tienen que estar y las reglas se tienen que seguir. Dice Sandino de la Selva Guajardo: soy logoterapéutica, es decir, me dedico a ayudar a las personas a encontrar su sentido a sus vidas. Está súper interesante esto, Sandino. ¿A cuánta gente se puede ayudar con lo que tú haces? Dice Ernesto: no los resguardo bajo llave, pero sí llevo una bitácora del uso de los anestésicos. Mucho tiempo durante la universidad conocí a gente que se dedicaba a deshidratar ketamina y la vendían. O sea, hay que tener cuidado por ahí con eso, ¿no? No sé si se habrá hecho rica esta persona, pero lo hizo mucho tiempo. O sea, hay que tener cuidado. Pues bueno, seguimos siendo 30, ya somos 29. Me dio mucho gusto verlos, volver a platicar con ustedes. Les extiendo una súper disculpa por dos cosas. Una, por la conexión, que se nos fue la conexión en la primera transmisión que hicimos, y dos, por decir países de México. Entonces, fue un error ahí, que les digo que tengo hambre ya, me falta azúcar para poder funcionar. Les agradezco mucho el habernos seguido. Este tema estuvo súper importante, estuvo súper padre, y creo que el terapeuta que vino el día de hoy le habrá abierto los ojos a alguien. Digo, estuvo escasos 40 minutos con nosotros, pero estoy seguro que alguien por ahí se ha de ver identificado o ha de haber dicho: ah, chirrión, mi hermano, mi papá, yo noto esto en ellos.
Dice Alba Reynoso, saludos desde el estado de Hidalgo. Sí, bajo resguardo y para uso exclusivo. Muy bien, doctora, como debe de ser. Y pues bueno, yo les mando un corazoncito. Cuídense mucho, pasen una buena noche. Estamos pendientes. El próximo Bet Live vamos por ahí a hacer un tema interesante, un poco más dinámico. En el caso de este tema, siento que fue un poco así más pausado, pero la índole, o sea, la importancia del tema exigía una postura relativamente tranquila, porque de las personas que están conectadas, pues no sabemos, digo, hay quienes ya se expresaron, pero no sabemos quiénes más puedan manejar este tema y que se puedan llegar a sentir agredidos de alguna manera. Pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente Bet Live el próximo martes. Así que voy a volver, yo creo, a testear la hora. Algo me da la impresión de que la hora no nos ayudó mucho el día de hoy, pero bueno, yo hice caso a la encuesta y ustedes me dijeron que a las 9. Yo creo que a las 8 de la noche también puede ser una buena hora, ¿no? Ahorita todo el mundo ya está en su casa con sus palomitas, viendo el Netflix, que en los tacos. Voy a leer estos últimos comentarios. Jaime Pineda dice, saludos desde Oaxaca. Karina me dice, interesante tema, doctora. Ha sido de mucha ayuda para ayudar a atender el trasfondo de algunos colegas y provecho. Sí, yo me voy a ir por unos tacos. Rose Mogo me dice, gracias, me dice Ernesto Gaviño. Saludos desde Nicaragua, dice Norwood. Patricia dice, buenas noches. Y Lulucas me dice, sí, doctora, ya vaya a cenar. Se me hace que estoy hablando toda cuatrapeada. Muchas gracias, nos vemos, estamos pendientes. Próximo martes, Bet Live. Cuídense.